Kaixo arratsaldeon, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saio berri honetara. Un sábado más, un saludo en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Hoy tenemos intención de abordar una figura más que interesante, la de Andrés de Urdaneta. Y es que el año que viene, año 2008, se celebra el 500 aniversario desde su nacimiento en Ordizia, en el 1508 según los historiadores, aunque haya otros que lo ubiquen 10 años más tarde. Nos quedamos con esta cifra, como decimos, 1508, y por lo tanto 500 aniversario desde que naciera. Urdaneta, aventurero, marinero, astrónomo y un sinfín de ciencias las que abordó este típico hombre del Renacimiento. Tenemos intención de abordar, por lo tanto, su figura en los próximos minutos. Alguno dirá que harían falta programas para hablar con justicia sobre él, pero es lo que tenemos. Una figura, por cierto, sobre la que los historiadores interesados en la historia y la cultura vasca dicen que es uno de los grandes olvidados. Por eso, bueno, pues intentaremos hacer luz en los próximos minutos, acompañados por dos invitados. Por una parte, José Antonio Azpiazu, y por otra, José Ramón de Miguel. Enseguida les presentamos, pero antes escuchamos la introducción a cargo de nuestro compañero Forqui. El año que viene se celebra el 500 aniversario del nacimiento en Ordizia de Andrés de Urdaneta, uno de esos grandes personajes semidesconocidos y olvidados por los historiadores. Y si poco conocido este marino vasco al que hoy vamos a dedicar los próximos minutos, no lo es más su gesta, el tornoviaje, o lo que es lo mismo, la ruta de regreso de Filipinas a América. ¿Quién fue Urdaneta? ¿Un marinero, un astrónomo, un aventurero? Sobre este tema versa nuestra tertulia de hoy. Bien, pues como decíamos, estamos en la compañía de dos personas que saben muchísimo más que nosotros sobre la figura de Andrés de Urdaneta. Por una parte, comenzando por mi izquierda, José Ramón de Miguel, capitán de la Marina Mercante y autor de la publicación Urdaneta en su tiempo. José Ramón, arratsaldeon. Hombre, bien. Y también tenemos el placer de hablar con José Antonio Azpiazu, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza. José Antonio, arratsaldeon. Arratsaldeon. No os conocíais, ¿verdad? No, solamente por referencias y por algunas fotografías, nada más. Sabíais el uno del otro, pero no teníais la ocasión de sentaros juntos. No sabía por dónde comenzar, porque la verdad es que es una figura bastante amplia y que se puede abordar desde diferentes aspectos, pero a lo mejor si nos iniciamos o si nos ponemos al principio, podemos ir poco a poco tirando del hilo para conocerle un poquito mejor. Nace en el 1508, 1507, 1517 y 1518, y hay una pequeña pelea que no lo es tanto en el fondo, porque parece claro que tendríamos que ponernos más al principio, ¿no? 1507 aproximadamente. Bueno, a mi modo de ver es entre finales del 7 y principios del 8. Entonces, él en junio del 1552 dice que tiene... No, en 1557 dice que tiene exactamente un poco más de 50 años. Eso quiere decir que es en junio, pues entonces nace un poco antes. Entonces, ahí en Ordizia pues se ha decidido empezar a celebrar lo de Urdaneta pues el 30 de noviembre, que es San Andrés. Por si acaso, ¿verdad? Para que quede todo bien, sí. Bien claro. No nació en un barco, pero casi, ¿no? Muy pronto ya se vería embarcado. Dicen que a los 17 años aproximadamente, si no me equivoco. Sí, embarca con 17 años en la expedición de Jofre de Loaiza, con destino a las Molucas. Es una expedición que nace, y a mi modo de ver, fruto de la codicia que habían despertado la llegada de la expedición de Magallanes, con las plusvalías que generaban las especias que trajo aquella. Entonces, a pesar de Tordesillas y de Alcasovas y tal, Carlos V decide mandar una flota que es una flota de invasión realmente, porque son 7 barcos, van soldados también. Va incluso Domingo de Herrera, que había sido el primer gobernador militar de Navarra, de la Navarra recién conquistada, y van a eso, a conquistar las Molucas, nada más, así de fácil, para mí, vamos. José Antonio, me imagino que en la misma onda, vamos. Sí, en la misma onda. Yo realmente Urdaneta, pues
es un personaje muy conocido, pero yo no lo conozco muy de cerca. Conozco su época, que es de la que podríamos hablar y en la cual intervendré yo, pero aquí el experto, el colega, el que podrá darnos mucho más y realmente yo también aprenderé de toda esta tertulia. Enseguida hablamos de la época porque es importante, pero sin embargo antes tenemos que, como decíamos, seguir tirando del hilo, ¿verdad? Embarcaba pronto, embarcaba joven. ¿Cuáles eran sus funciones en aquella época? ¿O qué es lo que hacía Urdaneta en un barco a los 17 años? Bueno, yo para mí, yo lo digo además como marino. Para mí se me hace muy evidente cuando leo sus relatos que este hombre cumple con unas funciones de cierta responsabilidad. Y a mí lo que me da más índice de su función importante es que se atreve a criticar a su jefe directo, que es Elcano. Porque a la llegada a Magallanes, Elcano se equivoca con la entrada y los barcos quedan varados allí en Puerto Gallegos, en el río. Y Urdaneta le critica y dice que qué pasa aquí, que este señor ya estaba aquí. Como... Entonces, y luego empieza él ya mismo a llevar expediciones a tierra, a mandarlas y demás. Y luego participa, creo que lo escribe él, el testamento del Cano, porque la letra es muy parecida a otros documentos posteriores suyos. Entonces, lo que es evidente es que un paje no hace estas cosas. Además pasa una cosa, este es un hombre instruido, se ve en la forma de redactar las relaciones del viaje de Loaiza, es un hombre muy instruido, con 17 años ya tiene unos estudios muy avanzados y pertenece a una familia que es de la alta burguesía guipuzcoana. Su padre había sido alcalde de Ordizia, en 1511 tenemos la referencia exacta de que es alcalde de Ordizia cuando el incendio. Y además es un mercader importante que surte de ferrallas y demás al ejército de Castilla, que está acantonado por ahí en la guerra con Navarra en aquellos tiempos. Yo lo digo por esto, o sea, basándome en la lógica pura de qué es lo que pasa en un barco. Porque además, en su relación, cuando cuenta lo que pasa, por ejemplo, en la primera escaramuza que hay con los portugueses, poco después de salir de Gomera, está muy claro que sabe lo que ha pasado, que sabe lo que ha pasado entre los capitanes. Claro, un paje en un barco nunca llega a saber lo que se habla arriba. Era joven, decíamos, aún y todo, y solo, o todo lleva a pensar por lo menos que tenía un cargo de cierta importancia. Por otra parte también lo que acabas de apuntar, que él no era un chaval cualquiera que embarcaba, sino que era un joven con una determinada formación y de una familia de la burguesía. Sí, el marqués de Seoane, en su libro Navegantes guipuzcoanos, le da el cargo de contador, que ya es un cargo, en fin, un poco importante. Bueno, aquí habría que apuntar que dentro de la tradición vasca, según ha dicho, ya era un señor de ciertas letras o de ciertas cuentas, probablemente contador en el barco. Claro, y por otra parte, muy joven, con 17 años habéis dicho. Claro, hay gente que embarca a los 11, a los 12 años, las primeras experiencias, pero no las experiencias de andar en chalupa, en dar una vueltecita, sino incluso en las expediciones de Terranova, que empezarán a los pocos años, pero ya estaban preparados para entonces. Hay gente con 12, 13 años, grumetes, pajes, que ya tienen una experiencia muy ruda, muy fuerte. Y por otra parte, la escuela. Pensamos que aquí pues no ha habido escuela porque la gente era vascoparlante, pero realmente se daban cuenta de que la escuela era muy importante y hasta en los pueblos, valga el equívoco, en los pueblos más rurales, había escuelas y había una conciencia de que había que culturalizarlos. Entonces aprendían naturalmente en castellano, aprendían a contar, aprendían a leer, aprendían a escribir, de lo cual pues tiene toda la saga esta de gente con secretarios y de gente importante. Luego no podemos decir que un Urdaneta o en su caso su amigo Legazpi pues salieran de la nada, fuera burguesía, de la burguesía o fuera del pueblo más normal. Muchos de ellos habían tenido oportunidad para prepararse, para estudiar, precisamente para poder salir de aquí, que era una tierra bastante ingrata, bastante pobre, y poder recalar en la corte o en puestos como de contador o en la armada o en tantos otros puestos que se requería unas primeras letras, una primera experiencia, y la experiencia naturalmente marítima, eso lo podrá atestiguar mejor el colega.
Sí, efectivamente, no, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, este es un pueblo más bien pobre en aquella época y la gente está obligada a echarse al mar. Yo siempre he dicho que la historia de Guipúzcoa, sin su relación con el mar, es muy difícil entenderla, porque toda Guipúzcoa se dedica a la producción tanto de madera como de ferralla y tal, que al final su destino es el mar. Entonces, claro, tenemos que este señor sale a navegar. Lo que no sabemos es una de las lagunas que tenemos en el estudio de él, donde pudo estudiar. No cabe ninguna duda que estudia en la costa. Parte de entre los, digamos, 11 años y los 17, algo lo pasa en la costa, porque sabe nadar, y sabe nadar bien. Evidentemente en Ordicia no. Pero las letras y lo que podía saber de números y tal, no sabemos dónde estudió. Yo miré por Bermeo, he mirado incluso en la Universidad de Toulouse, no tendría nada de extraño. Francisco Javier fue a París, o sea, tampoco tendría nada de extraño, pero no aparece por ningún lado nada. Entonces le perdemos la pista desde el incendio de Ortiz en 1111 y luego la recuperamos, eso, cuando embarca en la expedición de Loaiza y se va a las Molucas. Pues eso, pasa lo que pasa, se pierden barcos y tal, y al final, cuando llegan a Molucas, él es casi el segundo. Después de Hernando de la Torre queda él. Y la verdad es que lo lleva muy bien, como veremos luego, claro. Claro, o sea que la preparación de esta gente naturalmente no se puede poner en duda. Aquí salen marinos muy preparados, marinos que en su época pues dieron un tinte especial a la corona y a las empresas que en aquellos tiempos estaban descubriendo mundos nuevos, un mundo nuevo completamente, en el cual pues se encaja perfectamente Urdaneta, Legazpi, Elcano y tantos otros, ¿no? Pero naturalmente, aunque no se supiera exactamente dónde ha estudiado, lo que había aquí era una mentalidad no solamente de que estudiaran en los pueblos, sino de que poder salir también a sitios para poder estudiar. Y había otra costumbre de tratar de que a los hijos, por ejemplo, de los capitanes los embarcaban como segundos, como postizos, para que aprendieran la escuela precisamente en el terreno en el que tenían que practicar más tarde, pues a manos o dirigidos por un capitán experimentado. Entonces era una especie de escuela práctica, pero incluso para aprender, pues que hubiera salido al extranjero, que no era tan extranjero como para nosotros podemos pensar ahora, porque era un pueblo muy abierto que viajaba mucho, gente que estudiaba fuera. Entonces, más, la Universidad de Oñate empieza muy tarde, además es cosa más bien de leyes, ¿no? Y menos cosas técnicas, pero en la costa está claro que hay una tradición muy afianzada para la hora de fabricar barcos, que eran de los mejores constructores de barcos de aquella época, y eso no se hace en un astillero así, por las buenas voy a probar, ¿no? Sino hay una escuela, hay una verdaderamente algo que hace que la base en la que se apoya a toda esta gente pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, aún sin saber dónde ha podido estudiar, luego la formación era normal que la adquiriera cerca, o incluso si había que viajar un poco más pues también lo hicieran, como era el sistema de la época. O sea que no era, como decía, un pueblo cerrado del mar, era un mundo abierto, una ventana abierta al mundo, de todas maneras. Ya estamos hablando de ello, pero podemos ahondar un poquito más. ¿Cómo era el tiempo en el que vivió Urdaneta? Bueno, pasa una cosa. Hoy en día estamos hablando de la globalización y aquellas gentes ya tenían ese concepto muy claro. Hay que ver los escritos del propio Urdaneta cuando ya se decide que se va a hacer ir a Filipinas y que hay que buscar la vuelta, la logística que usa y cómo explica los intereses del mercado, en contraposición a lo que ya existía, que eran los venecianos que traían las especias a través del Golfo Pérsico y tal, y en contraposición a los portugueses, por supuesto. Y él dice que, pues en 1540 ya, que si se puede ir a Filipinas, que ya se iba, había habido ya bastantes expediciones, que se podía volver, punto. Y él lo demostraba, ¿no? O sea, pero a mí lo que más me ha interesado de todo es que
hoy en día con todos los medios que tenemos de navegación y tal, yo hoy en día como marino, a la hora de volver de Filipinas, volvería por donde volvió él, si tuviera que volver a vela, y sabiendo lo que sabemos. Es lo que quiero decir, que sabían mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Que luego esos conocimientos desaparecen, porque por ejemplo pues hay un libro de las longitudes de Alonso de Santa Cruz que solo tiene una edición, que es para Felipe II, y que luego se olvida el cálculo de la longitud. Sin embargo, yo sé que Urdaneta sabe volver y sabe calcular la longitud. Ese es el tema, ese es el tema de fondo. Y el tema de fondo es que saben en la circulación general de la atmósfera, la conocen, saben los vientos cómo funcionan, conocen los monzones. Urdaneta explica en 1540 los ciclones tropicales. Para mí es el primero que los explica, porque luego Diego Palacio los vuelve a explicar en el 1582. Es decir, es un conocimiento tan amplio que es apasionante. Sí, realmente yo estoy completamente de acuerdo. El vivir en el mar, el conocer el mar, el conocer ir descubriendo cosas que otros pueblos todavía estaban por descubrir. Y en este aspecto creo que los marinos vascos eran bastante pioneros y en muchos aspectos quedan incluso las grandes hazañas pues con nombres vascos, ¿no? Naturalmente esto nos explica que el mar fue una escuela para ellos, que en el mar aprendieron y enseñaron. Claro, ¿qué medios tenían? ¿Qué medios técnicos? Lo que sabemos es que las cartas de navegación y los portuarios y tal eran casi secretos. Se pasaban pues, de familia en familia, entre amigos y tal, y sabemos que los barcos cuando pillaban otros barcos, pues a poder ser, pues se apropiaban de los secretos de navegación que aquellos podían tener. O, pues tenían como gran tesoro pues cartas pues en pergamino, como se indica en la documentación, y cantidad de documentación o de detalles que naturalmente no las escribían en las cartas de navegación o en los diarios de a bordo, sino que probablemente pues se transmitiría de boca a boca. El pueblo vasco ha sido bastante ágrafo y aquí lo ha demostrado mucho, ¿no? Entonces la historia habrá que reconstruirla a través de quizás suponer qué es lo que tenían que hacer para hacer lo que hicieron. Quizá no basándose en crónicas que sí existen, por ejemplo en el caso de Urdaneta, pero en otros casos no existen, pero habrá que decir, bueno, ¿dónde está la historia de los marinos vascos? ¿Dónde está la historia de esa enorme cantidad de marinos que, por ejemplo, en su obra de principios del siglo XVII, pues cita Isasti, con unos cargos impresionantes, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa escuela? Está ahí. Lo que pasa es que o habrá que descubrirla. Todavía la historia del mar también, naturalmente, necesita de maestros como mi colega para descubrirlo. No, es que pasa una cosa, lo que dices tú. Al reivindicar a Urdaneta, estamos reivindicando a todos aquella pléyade de marinos. Porque claro, al final, cuando ves la lista de la expedición, si prácticamente eran una cuadrilla del Goyarri. Sí, está. El jefe de armas era un tal Martín Goiti, y luego está el otro, y Aranas, y Lerchundis, y etcétera. O sea, ¿y eso por qué? Porque ya han aprendido de otras expediciones. Por ejemplo, los famosos motines de la expedición de Magallanes surgen entre portugueses y castellanos. Entonces él dice, no, me llevo mi gente, que mi gente no me va a dar problemas. Y Urdaneta no solo habla ya de la gente, habla de la gente que hay que llevar, por supuesto, pero además dice que hay que tratarla bien, que los marinos tienen que estar bien pagados y que tienen que ser gente que tenga casa, que no sean aventureros y tal. Y hay una cosa muy curiosa que dice que no hay que llevar ni, lo dice ya pues, mucho después de la vuelta de Molucas, que no hay que llevar ni portugueses ni gallegos. Y cuando le dicen, y dice, ¿por qué no hay que llevarlos? No da ninguna razón, dice, porque no hay que llevarlos. Claro, eso se entiende, pues la relación que había en Galicia con Portugal y lo mal que se había llevado él con los portugueses en la época de la expedición de Loaiza, que claro, además bastantes le habían traicionado. Y luego cuando vuelve, los portugueses le requisan todo lo que trae.
documentos que no hay manera de encontrar tampoco por Portugal. Yo el año pasado estuve allí, encontré algunas cosas interesantes, una relación de Diego Solier y una carta de Hernando de la Torre, encontré la Torre del Tombo, pero no encontré lo que yo quería de verdad. Sí. Sí, realmente este cuidado en tratar de que la expedición sea gente de confianza. Lo mismo ocurría aquí en los negocios. Generalmente los negocios y las compañías comerciales se hacían entre parientes o entre vecinos, cuñados, hermano, el padre, el hijo, y bueno, para tener confianza entre ellos. Y lo mismo ocurriría naturalmente en la navegación. Y una cosa curiosa que ha dicho el colega, que es que algunos de los marineros eran del Goyerri. Es que tenemos la idea de que los marineros tenían que ser de la costa. Y hemos descubierto por todas las esquinas que aquí toda Guipúzcoa estaba echada al mar. Sí. E incluso la gente que parece que nunca ha visto el mar. El tópico ese de que no, es que los Doñati, los de Mondragón y todos nunca han visto el mar. Y resulta que muchos de ellos estaban metidos en negocios del mar. Comerciantes que tenían negocios llevando lanas a Flandes o embarcando para Terranova. Pero no solamente... Bueno, esto ha llegado hasta el siglo XX. Los últimos pescadores de la Pisbe, en bacaladeros en Terranova, muchos de ellos eran de Ataun. Ataun, que es lo más, diríamos, lo más rural o lo más montaraz que se puede decir, sin nada, ni un ánimo despectivo, ¿no? Pero eran de allá. Y encuentras a gente del interior, pero es que en aquella época encuentras marineros que viven en San Sebastián que proceden de Navarra, de Milagros, por ejemplo, o de cerca de Pamplona, que han vivido allá, o mercaderes que son de Lizarra, de Estella, y que hacían pues el trayecto, por ejemplo, de Bayona a Flandes y volvían y les ocurrían cosas y tal. O sea que no vamos a decir aquí solamente los que los marineros eran los de la costa y los demás eran agricultores o que trabajaban en las ferrerías, ¿no? Solamente aquí entonces había un tal movimiento y un tal conocimiento y conocimiento de las necesidades que había, que no se puede decir que los marineros son de la costa. Desde luego Urdaneta en este caso y Legazpi en otro, pues son casos clarísimos de que vienen casi de lo más profundo de la provincia, ¿no? Y sin embargo pues destacan como marineros y destacan como descubridores. ¿Qué ocurre? Que quizá tengamos algunos esquemas bastante falsos respecto a la historia vasca. Y desde luego en el asunto que más conozco yo, en el asunto mercantil, en el asunto de comercio, naturalmente toda la provincia está metida, está interesada en que el mar funcione, en que el mar sea un camino apropiado para hacer negocios. Y así funcionaban. Lo que está claro es que tanto Urdaneta como otros de los personajes que hemos mencionado son personas típicas de un momento concreto que es el Renacimiento, ¿no? Personas de alto grado de ilustración e interesadas por diferentes ciencias. Sí, hay un relato de Urdaneta, o sea, porque, claro, son cosas que yo aprovechando este 500 aniversario, pues trataremos de reivindicar. Por ejemplo, la famosa corriente de Humboldt, pues que va pues sube por toda la costa del Pacífico de Sudamérica, y que es la que precisamente proporciona esas grandes pesquerías que hay en Perú y en Chile y demás. El primero que la describe es Urdaneta, 100 años antes que el señor Humboldt. Entonces, claro, yo creo que tendríamos que empezar a reivindicar que se llamara corriente Urdaneta, porque es que además así nos reivindicaríamos nosotros mismos como pueblo. Pienso yo, vamos. Y hay más, porque este hombre, pues en un relato que hace, estando ya con cargos en México, ahí por 1550 aproximadamente, hace un relato en el que describe pues la reproducción de las tortugas. Y describe, habla de las fiebres, además es como muy satírico, y cuenta de que hay unos que piensan que están endemoniados y tal, y dice que no, que cuando les echa agua fría se ve que el demonio se escapa porque lo que tenían era fiebre. No, tiene mucha ironía. Es un relato muy interesante, lo acabamos de transcribir y tal. Yo lo transcribí en su momento también. Por eso digo, son gente muy preparada. Y luego está el tema de la capacidad para los idiomas, porque la sintaxis de cómo escribe Urdaneta es tan típica, es tan evidente que está pensando en euskera y escribiendo en castellano. Precisamente el mes que viene en Ordizia habla pues Miquel Aramendi sobre ese tema, y
Claro, ¿por qué? Porque él va y escribe, pero está pensando en lo que está pensando. Y es más, yo pienso que dada la relación que había de la gente que estaba con ellos y tal, hablaban en euskera entre ellos. Otra cosa es que no se escribiera. Ya, eso está claro. Que hablaban en euskera. Bueno, la experiencia curiosa de la de Terranova, la que ahora se ha rememorado con el Apaisa Cobeto de Maya, de John Maya, Sí. pues Isasi cuenta como los vascos, al tener una relación con los indios, pues como no se podían entender de ninguna manera, castellano les podrían hablar, pero les hubieran entendido igual que si hubieran hablado inglés, ¿no? Sí. Entonces, lo que les enseñaban como cosas típicas eran en euskera. Ser moduz, apaisa cobetó, que sin saber qué quería decir ni ser moduz, ni apaisa cobetó, ni qué eran las apaisas, ¿no? Pero naturalmente había una predisposición, había una necesidad de saber idiomas y bueno, y yo en protocolos del siglo XVI se encuentran cantidad de documentación escritas en latín. Había una en el Renacimiento, que de donde ha venido la pregunta, había una predisposición a conocer pues a la antigüedad grecolatina, la cultura madre, diríamos, de todas las culturas, y un renacimiento que en el País Vasco tiene unos conocimientos clarísimos, una población que ha sido pobre, muy escasa, que dejaba mucho que desear su agricultura, su vino, sus cereales, que no existían prácticamente, que se ha basado en el hierro, en la navegación, en las pesquerías, y que sea capaz de que en un pueblo del interior, un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes como podía ser Oñati, saliera la única universidad que ha habido en el País Vasco desde el Renacimiento hasta la época contemporánea, eso no es por casualidad. No, claro, eso no es por casualidad. Y que un pueblo tan lejano también, que hoy día se dice, Oñati está muy lejos y tal, que diera no solamente al obispo Zuazola, que era una especie de ministro de Carlos V, o un Lazárraga, Juan Pérez de Lazárraga, que era secretario particular de Isabel II y que firmó su testamento. Claro, esto no se da por casualidad. No. Es que había una necesidad de saber. Había intérpretes, había gente que sabía lenguas, había gente que había viajado porque necesitaba viajar. Entonces era un pueblo abierto, en contra de lo que hemos podido pensar, que los vascos aquí cerrados en sus montañas, en sus valles y tal. Eso nació en el siglo XIX. Eso ha nacido con una mentalidad, además en una época de absoluta crisis, de crisis de escuela, crisis económica, crisis de todo tipo, crisis personal, en la cual iba cantidad de gente de América, y la que quedaba aquí pues quedaba bastante en la miseria, y con las pérdidas de los fueros y pues otras historias, pero ¿verdad? Aquí lo que todavía está por escribirse, como bien has dicho, es la historia. La historia en muchos aspectos, y la historia marina sin duda alguna. No, porque es que tú fíjate, llegan primero a Molucas y después cuando llegan a Filipinas, ya para el viaje definitivo de vuelta, siempre baja a tierra el primero, el Urdaneta, a hacer de introductor, porque ha aprendido a hablar idiomas de allí, y son zonas en las que se hablan montones de idiomas, pues el malayo, el ternate, el otro, y él se entiende. Y lo que para mí, a mi modo de ver, lo que le da la facilidad para entenderse es que ya es bilingüe. O sea, y es lo que dices tú, que este es un pueblo mucho más abierto de lo que nos quieren hacer ver por ahí. Y además es un pueblo comerciante. Porque claro, no olvidemos nunca esa faceta, que eran expediciones comerciales. La expedición de Loaiza es una expedición que va con acciones. Está en el archivo de Sevilla, está el documento en el que dice, los fúcares ponen 2.000 ducados, el otro pone 20, los capitanes de barco también ponían su dinero y tal. Y luego además, en el 38, hay un documento de Urdaneta en el que se declara vecino de Orticia y tal, y que hace de testigo en un juicio de un tal Lerchundi que pedía sus saberes, su viuda, porque había muerto durante la expedición. Es decir, estamos hablando de, pues como yo me iba en los barcos, por sueldo al mes. Vamos. Ya. Sí. Eso está claro, y además es que eso en la documentación, diríamos, estatal, que puedes encontrar en Simancas o puedes encontrar en Sevilla, en las expediciones y tal, pero ¿qué reflejo puede tener en una documentación tan, diríamos, humilde como puede ser la de los protocolos de aquí?
de los negocios, la de las quejas de las viudas que piden como su marido ha muerto en las Indias, o ha muerto tal, o ha muerto, como he encontrado, de vuelta de Filipinas, y naturalmente pues la viuda queda sin marido y quiere recoger pues lo que al menos ha ganado hasta entonces, ¿no? O sea, había una relación, había un reflejo de la relación que había los vascos con Filipinas, aparte de la gran documentación estatal. Y se encuentran cosas curiosísimas, claro, siempre se traduce en dinero y el dinero es lo que manda un poco, ¿eh? Y encuentra, bueno, pues una petición de una señora que dice, bueno, yo reivindico la cadena de oro traída de China de no sé cuántos dobleces, que equivale a 700 ducados. 700 ducados en aquella época era una verdadera fortuna. Pues una cadena de oro traída de China, o sea que con una relación directa con Oriente, con Filipinas y tal, ya aparece en la documentación. Bueno, y ya con las Indias no digamos, porque hay viudas, hay hijos, hay hijas que quedan, cuyos maridos han muerto en el camino de Indias, o han muerto en las Indias, o han hecho fortuna en las Indias, o sencillamente la viuda dice, no, hace 4 años que marchó de aquí y no sabemos cuándo volverá. La señora tiene el marido de las Indias, no sabe cuándo volverá. O el marido que reivindica que su mujer pase a las Indias para poder seguir viviendo con ellos, ¿no? O sea que de eso habla de una cultura diferente, de una cultura mucho más abierta, de una cultura en la que el exterior está presente en la provincia y tiene un reflejo claro en las vivencias de todos los días. En la documentación además más fría, ¿no? En la documentación notarial es al final decir el negocio, me debe tanto, he comprado tanto y tal. Y ahí aparecen cantidades de detalles, sin querer hacer una crónica, poco a poco, con pequeños trozos del puzzle, se puede hacer una pequeña historia de la presencia de América, de las expediciones, o de Filipinas, o de las Indias, o de lo que fuese, ¿no? Y luego ya no digamos ya a través de los pleitos, no digo ya en la documentación que pueda aparecer en Simancas o en Sevilla, como has comentado. Sí, no, pues es que ahí estamos precisamente, que eso es lo que de una vez habría que estudiar, porque daría una idea exacta de lo que era esta provincia a principios del 16, finales del 15 y principios del 16. Una provincia en que los reyes de Castilla se basan prácticamente en los continuos guipuzcoanos, ahí están los Isasaga, etcétera, etcétera, lo que has dicho tú, y por otra parte la tradición que se genera a partir de ahí de marinos vascos en las flotas de Castilla. Tenemos hasta Trafalgar, que acabamos de celebrar a Churruca, y luego tenemos pues, un Plastelezo, etcétera, etcétera. Pero hay tantos y tantos desconocidos que es impresionante. Están los Olaechea que andan por ahí por la son de Motrico, que andan por la parte de Oceanía y demás, que descubren cosas también. Y son los grandes desconocidos en este pueblo, en su pueblo. Sí. Y eso es lo lamentable para mí. Exactamente. Hay gente que, como los villaviciosas en Lezo y en Fuenterrabía, que aunque proceden probablemente de las familias en la raíz de la zona de Santander, pues ya estaban acomodados aquí, eran prácticamente de aquí. Pues esos villaviciosas que habían tenido o habían ofrecido al rey unos servicios impresionantes, que al final muchos de ellos quedaron en la miseria, porque el rey luego no les pagaba los servicios, ¿no? O sea, ellos tenían una cierta veneración, muchos de ellos al rey, hasta que el rey propio se encargó muchas veces de quitarles un poco la máscara, de decirles, bueno, al final nosotros muchos servicios, pero luego poco beneficio de esto, ¿no? Pero hay gente que está viviendo un poco toda esa vocación de servicio del mar, y que luego naturalmente queda un poco descaminada y queda en mala situación. Las viudas, los hijos, por ejemplo, ver la documentación de 1590 de pasajes, de Pasaya, que queda con una cantidad enorme de viudas. Prácticamente todos los marineros han muerto en la expedición del 88, de 1588, la famosa mal llamada Armada Invencible y tal. Pero echándonos 50 años atrás, en la época de Urdaneta, yo me encontré hace poco un documento muy curioso. Está relacionado con Terranova, pero bueno, también tiene que ver un poco con la mentalidad de la época. Un señor que a principios, o sea, en los años 20 aproximadamente, vende, el capitán Charrán de Mutrico, vende al rey de Inglaterra o a su representante, me da lo mismo, una carraca, que era el barco de mayor
cuerpo de aquella época, podía ser de 1.200 toneladas. Y a la vuelta, cuando venían con el barco, y venía con el almirante del rey de Inglaterra, tiene un encontronazo con los franceses y mueren los dos. Entonces aparece una documentación en 1530 y tantos de la hija del capitán Charrán, de este capitán de Motrico, reivindicando un poco que como habían quedado en la miseria porque habían perdido toda la fortuna en un servicio o en un negocio con el rey de Inglaterra comprando barcos a un vecino de Motrico, sí, y el almirante viajando con él. Eso nos indica un poco que tenían nombre, tenían fama, tenían posibilidades y luego además tenían vocación de comerciar, incluso vendiendo barcos. Bueno, sabemos cuánta cantidad de barcos vendían en Sevilla después de utilizarlos ya cuando estaba ya medio a hacer y tal, decía, para los servicios pequeños, ¿no? Es que fíjate tú, en el 1608, Sandoval, cuando escribe la crónica del reinado de Felipe II y Carlos V, a Urdaneta ni le menciona. Y sin embargo, nos tendríamos que preguntar por qué. En 1610, en Inglaterra, el Hakluyt, el que escribe el compendio ese de descubridores ingleses y tal, dice de Urdaneta que es el más grande descubridor de todos los tiempos y que ha pasado el paso del noroeste, encima de Alaska. Y que se lo ha dicho un noble llamado Salvatierra y tal, que coincide que es un señor que ha estado en México con Urdaneta. Y además me coincide porque Urdaneta, en una de sus cartas al rey, a través de Menéndez de Avilés, le dice que el paso del noroeste está en los 72 grados de latitud norte. Y yo me pregunto, ¿cómo coño lo sabe? Es que ese es el asunto. Con esa exactitud. Con esa ¿no? exactitud. Claro, conocen el mundo de una forma impresionante. Es impresionante. A mí me parece que no tuvo tiempo él de haber pasado propiamente el paso del noroeste, pero por ejemplo sí me parece que en el tiempo que está en Molucas, un año que no cuenta nada, porque además es gente muy callada, muy discreta. Lo que no interesa que se sepa por ahí no lo cuentan. Y hay un año que en sus relaciones no dice nada, y yo hago números y digo, este hombre pudo estar perfectamente en Japón. Y por eso hay aparece un relato de Japón, en el que habla de tollinos, que son cosas con una sintaxis muy de aquí también, etcétera. Y entonces, claro, ese conocimiento del mundo hay que tenerlo en aquella época. Y luego el viaje de vuelta, el relato que hay del viaje de vuelta, el gran diario de navegación de Urdaneta, se lo quedaron los franceses, está en la Biblioteca Nacional de París, está deshecho, está en trocitos, se ha medio podrido, todo lo tienen allí. Yo ando reivindicando que eso se reconstruya, porque será muy eleccionador, pero hay uno que ha quedado que tiene 3 líneas. Dice, zarpamos, navegamos y llegamos. Hablamos del tornaviaje, ¿verdad? Sí. Toda una crónica, ¿no? Sí, da una sensación de tranquilidad. Aquí no ha pasado nada. O sea, hemos hecho el viaje más largo que se ha hecho en la historia y sin embargo, pues nada, salimos, zarpamos, navegamos y llegamos. Y ya está. Y se habían tirado 4 meses en la mar en un barco que está mandado por un chaval de 17 años, que es el Felipe de Salcedo, que es el nieto de Legazpi, pero quien realmente manda es un cura de 50 y tantos, que es el señor Urdaneta. Y lo curioso es que, claro, en un barco, y eso pasa hoy en día, la tripulación tiene que tener confianza en el que la dirige. Evidentemente del crío no se fían, pero de este sí. Y hay un momento dado en que el piloto dice, he visto el diario de su santidad y dice que llegamos mañana. Y efectivamente, después de pasar todo el Pacífico, Urdaneta dice, llegamos mañana a la costa de México. Y llegan al día siguiente. Y eso es lo que impresiona, la exactitud. Porque es imposible que hayan podido navegar por estima. ¿Él no contemplaba el fracaso? No lo contempla nunca, para nada, para nada. Y había habido muchos, la verdad, no era el primer intento. Hombre, había habido 5 ya, había habido 5 fracasos. Pero es que todos los documentos dan una sensación de saber lo que se está haciendo que es impresionante. O sea, la misma recomendación de que el puerto base sea Acapulco
Son conceptos, pues eso, aquí hay más calao, es una zona más salobre, hay madera para construir barcos, hay posibilidad de alojar tripulaciones, los vientos son mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la distancia de aquí es más corta al Caribe, a Veracruz, para traer las cosas que hay que traer de Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se puede decir que Urdaneta es el fundador de Acapulco también. La pregunta es obligada, ¿cómo lo sabía? Entran a lo mejor en juego estas famosas cartas de navegación No, que... había estado allí. Él durante unos 10 años aproximadamente en México está de contador en la provincia de Ábalos y Jalisco. Y claro, Acapulco pertenece a Jalisco. Y hombre, pues evidentemente él ha visto, conoce el sitio y dice, este sitio es interesante para hacer un puerto. ¿Por qué? Pues porque tienen esa mentalidad logística. Es como cuando dice, pues los barcos tienen que ser así, así y así. Y no podemos venir en barcos pequeños y ruines, como decían ellos. Tenemos que traer barcos de tonelaje, porque claro, hay que traer provisiones, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego conoce una cosa muy importante, que es el tema del escorbuto. En el viaje, en el tornaviaje famoso, no hay escorbuto. O sea, eso hay que decirlo muy claro. Y es quizá el primer viaje en el que no hay escorbuto. ¿Por qué? Pues porque Urdaneta nos dice que hay que comer lo que hay que comer guaranco, que son piñas tropicales, y hace un gran cargamento de piñas tropicales antes de zarpar de Filipinas, y frijoles. Preparadísimo, vamos, en un viaje que no estaba en absoluto improvisado. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Y eso es lo que hace apasionante toda esta historia. Ya, en relación a lo del escorbuto y que Urdaneta podía saber qué productos eran buenos para evitarlo, recientemente parece que se han hecho estudios respecto a otro tipo de viajes, a los viajes de Terranova, y que como tampoco los marinos vascos sufrían del escorbuto. Y debe deberse a la a que bebían sidra, y la sidra evita el escorbuto. Claro, lo que no sabemos es, porque no lo han escrito, de si ellos sabían que era así o es que bebían lo que tenían en casa. Pero, claro, yo creo que tenemos que empezar a sospechar que conocían muchas más cosas de las que realmente dicen, y que esa historia está por reivindicar, pues como está por reivindicar o está reivindicándose ya la figura de Urdaneta y de tantos otros, y que las historias casi nos las hemos cargado nosotros mismos, primero porque no ha habido una tradición de historia aquí, quizá también porque hemos estado 70 años sin universidad, y porque nos hemos cargado casi desde aquí, desde fuera, a nuestros grandes historiadores. Por el caso, por ejemplo, de Garibay está clarísimo. Garibay era un gran historiador, quizá pues con las genealogías pues exagerara como exageraban todo el mundo en aquella época, pero lo que sí sabemos es que las descripciones que hace de las cosas que él conoce de la provincia y tal, pues sin exagerar, más bien siendo muy morigerado en sus apreciaciones, dice de la importancia, de la presencia, de la economía vasca, de los conocimientos, de las escuelas, todo esto, y parece que como en las cosas de la genealogía es exagerado, todo lo demás también ha dicho mentira. Ahora, tuvieron que esperar a que muriera para denigrarlo. En vida no se atrevieron. ¿Por qué? Porque les hubiera pegado palo él mismo, ¿no? O sea, pero hemos tragado con eso y realmente ha sido casi el tiempo de Caro Baroja. Caro Baroja, el primero que intentó pues romper un poco la tendencia negativa y reivindicar a personajes, a historiadores fenomenales como Garibay, que nadie puede negar que era el cronista oficial de Felipe II y no era por casualidad. Y cuando habló del País Vasco dijo cosas que nadie pudo otro decir, y Sasti cuando muchas veces se repite lo que dice, luego te da una cantidad de cosas muy interesantes también, pero pues 40 o 35 años más tarde pues repite lo que ha dicho Garibay, ¿no? O sea, otra vez la historia todavía por hacerse. Hay descripciones muy curiosas respecto a la preparación o no preparación de la gente que se alista, ¿no? Hablando por ejemplo de los cirujanos o barberos o los médicos que se alistaban para acompañar cuando lo sabía, dice, no cualquiera puede
puede ir en una expedición de ese tipo, por ejemplo a las pesquerías de Terranova, no cualquiera, porque no todo cuerpo puede aguantar aquello. Claro. Y no los mozos, algunos están hechos, son mozos fornidos, fuertes y que pueden aguantar esto, pero otros pues realmente no pueden acompañar. Y respecto a lo que decíamos antes de la confianza en la gente que se va a alistar, tampoco se alistaba como hacían en la plaza, tú y tú, venís conmigo. Se hacía a través de unos personajes que se llamaban los condestables. Uh-huh. O sea, los condestables eran como un jefe de grupo, que eran 5 o 6, entre ellos tenían el chaval que aprendía, el grumete, y eran 5 o 6 con un jefe de grupo que era el representante, el que negociaba las condiciones, el que probablemente cobraba más, el que más experiencia tenía y el que seguía la línea. Y como has dicho, cuando hay una camada, diríamos, que muere en unas expediciones, sabemos por ejemplo en 1588 muere cantidad de gente, pues en 1590 ya están pidiendo nuevos soldados y no tienen soldados porque no existen. Claro. O sea, se creen en Madrid que esos salen como los hongos, ¿no? De un año para otro, sin más ni más, y además aprendidos y ya preparados tal. Claro, cuando se corta la cosa de raíz, naturalmente estás matando la gallina de los huevos de oro, que es lo que se hizo aquí con las expediciones, con los barcos, con los marineros, con las ganas de invertir, porque naturalmente nadie pone el dinero si realmente no ve una pequeña rentabilidad. Habrá muchos locos y muchos que crean que Dios, el rey, no sé qué tal, pero cuando ve que eso no funciona, apenas dice, oye, piensa, una cosa es que yo pierdo la fortuna, otra cosa es que yo deje mi familia en absoluta miseria, que es lo que ocurría muchas veces. Hernán Cortés ya tiene la gran idea de expandir el imperio. Y Hernán Cortés, antes de que vuelva a Urdaneta, ahí por el 32, ya ordena construir barcos. Y esos son los barcos que luego sale Saavedra y parte de la flota de Villalobos también. Pero claro, está Urdaneta aquí, que es el que, digamos, vende la moto, como quien dice. Y no solo al rey. Alvarado, el obispo de Plasencia, el Vargas, también está pensando ya en construir sus naves. Se crea al final una especie de carrera de ir para allí todos, a ver quién llega el primero, a quedarse con el... Porque claro, el llegar el primero era ser el gobernador de la zona y era la fortuna, claro. Por eso digo que, hombre, yo lo que he tratado es un poco de desmistificar las cosas. Porque yo creo que, al menos con Urdaneta hasta ahora, ya digo, ha sido gran olvidado. A Urdaneta se le recupera Uncilla y a Rueta Jáuregui hace 100 años, que también es un agustino. Y, hombre, pues lo enfoca desde el punto de vista religioso. Y el punto de vista religioso, pues sí, efectivamente, es un religioso, pero yo pienso que para lo que nos interesa de la historia es intrascendente. Al fin y al cabo, Urdaneta sobre todo lo que demuestra, desde un punto de vista moral, es que es un hombre fiel al rey. Es un hombre de fiar, como buen vasco diríamos. Es un hombre de fiar, nada más. Y además es un hombre con una capacidad de asimilación de los conocimientos impresionante. O sea, yo pienso que él, cómo volver de Asia a América, lo aprende en su estancia en Molucas. Ahí es donde aprende la circulación general de vientos y las corrientes. ¿Y cómo lo aprende? Navegando. Hay mucha navegación por allí, pues están los chinos, están los malayos, son navegantes. Andan allí, había toda la historia, había ahí un comercio terrible. Entonces el mérito de este hombre es ese, la asimilación de esos conocimientos en unas tierras tan extrañas. Tan extrañas. Ha salido de una Ordicia, que entonces, ¿qué tendría Ordicia? ¿2.000 habitantes? Echando mucho. Echando mucho, por eso. Sí. Pero es curioso lo que has dicho de Urdaneta, ¿no? Urdaneta, pues lo hemos visto siempre pues vestido de fraile. Claro. Es como dice un fraile que navega. No, cuidado, que antes que fraile ha sido cocinero o marinero en este caso. Claro. Y claro, incluso cuando fue fraile tuvieron que recurrir a él para expediciones, ¿no? Porque dijo, ¿quién mejor que él? Cuando ya prácticamente había abandonado el asunto y ya tenía bastante edad, ¿no? Para aquella época, porque entonces ya 45 50 años era gente mayor, aunque había gente que llegaba a bastante más edad, ¿no? Entonces, eso, hombre de fiar, hombre de ciencia, hombre que había demostrado que sabía descubrir las cosas y conocía el ambiente en que se movía, y Urdaneta naturalmente
Eso es lo que hay que reivindicar, en la figura de antes de vestirse la sotana, No, claro. que no le quita nada. No, claro, por supuesto. Claro, porque es un poco lo que has dicho tú antes, de las cartas de navegación eran secretas, estaba el padrón real, en fin. Entonces, para cruzar el Pacífico no basta con saber situarse, también hay que tener la buena cartografía. Porque claro, puedes decir estoy aquí, pero si no sabes dónde está la costa, pues mal asunto. Y él tiene las dos cosas, por eso, porque es de fiar. Porque en el viaje de ida hay un piloto francés, el Pierre Plum, que yo por la reconstrucción que hice de los dos viajes se sitúa bien, pero dice todavía no he llegado a las islas, y es porque no las tiene bien situadas en su carta. No era de fiar. Ya. Se nos va acabando el tiempo, pero nos queda todavía un par de preguntas. La primera, ¿quién es Alonso de Arellano? Alonso de Arellano es un falsante, así de claro. Sí, yo creo que ha habido... Alonso de Arellano simplemente no tiene tiempo de hacer el viaje que dice que hace. Ya. La velocidad de promedio de aquellos barcos, concretamente en el Tornavieja de Urdaneta, a la ida hace un promedio de 4 nudos y a la vuelta 2,5. Si Arellano hubiera hecho ese viaje que dice, hubiera tenido que hacer del orden de 15 o 16 nudos. Lo que es imposible. Imposible. Arellano se da la vuelta, quizá una vez recorrido un tercio del viaje, quizá pasa por Hawái y por Guam y se vuelve. La prueba está en que las falsedades que vienen en su diario de navegación no coinciden ciertas efemérides astronómicas y demás. O sea que... No hay duda al respecto, de todos modos, No, ¿verdad? yo no tengo ninguna duda, ¿no? Vale, pero hay quien todavía la alberga, a lo mejor. Pues viene un poco porque en este país hemos estado siempre muy acostumbrados a hacer historia basándonos en otros historiadores. Ya. Entonces nos copiamos unos a otros y entonces los errores se van trasladando en el tiempo. Yo el diario de Arellano yo me lo he cogido el original. Y como uno sabe calcular las distancias, pues no cuadra. Pues no me cuadra, ¿no? Es un viaje o es una ruta que se mantuvo vigente durante más de 200 años y que hoy en día, por algunos aspectos relacionados con el clima, si no me equivoco, se vuelve a reivindicar. Es sorprendente. No, claro, es que la ruta regular de navegación más larga de la historia, duró 250 años exactamente. Y ya te he dicho antes, yo si tuviera que venir en un velero, iría por ahí, por donde va él. Y más, pero además en esa época, claro, porque no solo es la ruta, también es el momento de hacerla. Él en todos sus diarios dice, hay que salir para junio, hay que salir en junio. ¿Por qué? Pues porque coge los últimos coletazos del monzón del sudeste que le empuja para arriba y cuando llega arriba ya agarra las corrientes y los noroestes. Y va con el viento pues por la aleta y demás. A favor. A favor. Sí, o sea, ya digo, o sea, sabe perfectamente lo que hace. ¿Nos queda mucho por conocer todavía de Andrés de Urdaneta? Sí, yo creo que sí, y de hecho, pues creo que el Ayuntamiento de Ordizia y tal va a poner unas becas y tal. Yo soy un poco culpable porque les he animado a ello, porque creo que queda documentación, creo que queda bastante documentación. Al fin y al cabo, pues mi profesión es marino, yo historiador soy solo aficionado. José Ramón de Miguel, es que ricasco. A vosotros. Urrengo arte. José Antonio Espiozu, gauza bera, urrengo arte, es que ricasco. Bai, zueri. Bai. Es que ricasco bioi. Ederki, agur. Agur. Eta betiko moduan konturatu baino lehen denbora agortu egin zaigu. Hori bai, saio honi amaiera eman aurretik Eusko Ikaskuntzatik datorren berri bat entzuteko aukera badaukagu oraindik ere. Eusko Ikaskuntzaren Rieb aldizkariak 100 urte betetzen ditu aurten. Eta datorren astelenean, 16an, mendeurrena dela eta ospatuko diren ekitaldien berri emango da Gipuzkoako Foru Diputazioan. Aurrera dezakegu 16 eta 17an izango direla ekitaldi nagusiak arratsaldez Kursal jauregian. Eta kasik agurra emateko denborarik ez daukagu. Gogoan izan, datorren astean zuekin izango garela, gaia liburuen ingurukoa izango da
hori bai, gehiago jakin nahi baduzu, gurekin izan beharko zara datorren larunbatean. Bezarik gabe, ondo izan, hurrengo arte, agur.